El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro Políticamente Hablando. Gracias por acompañarnos otra vez en este jueves, otra hora de programa de 7:30 a 8:30 en este espacio que es de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como todos los jueves, les recordamos que este es un programa coordinado por el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Es un gusto para mí, Carla Roldán, estarlos acompañando también. Queremos también recordarles que este programa lo puede también seguir en www.radiousac.tk. Ahí, aparte de escucharlo, también puede ver el desarrollo del programa en cabina, conocer a nuestros invitados y pues continuar, ¿verdad?, desde otros medios ya electrónicos. Hoy estaremos conversando sobre políticas migratorias, tendencias y desafíos. Para ello tenemos como invitado al licenciado Álvaro Caballeros, quien nos ha acompañado ya anteriormente, analizando temas siempre de índole migratorio y que tiene amplia experiencia en el tema. Pero antes de presentarlo ya formalmente, pues le vamos a dejar con la acostumbrada y esperada introducción de Mario Roberto al tema. Bueno, muchas gracias, Carla. Efectivamente, este es uno de los asuntos cruciales que vive la América Latina y especialmente Centroamérica y nuestro país, el problema de las migraciones, emigraciones sobre todo más que inmigraciones. Yo no le doy seguimiento sistemático y mucho menos técnico a este asunto, de tal manera que esta es una de las ocasiones en que vengo a aprender al programa y lo que puedo hacer es una introducción muy general a la importancia de tratar este asunto, ¿no? El hecho de que un significativo número de habitantes de nuestro país y de El Salvador también y de otros países de México trabajen en Estados Unidos bajo condiciones llamadas ilegales importa a la economía y a la cultura de nuestro país. A la economía porque ellos constituyen, las remesas que ellos envían constituyen la principal fuente de ingresos de divisas a nuestro país, y al punto de que sin ese insumo esta economía probablemente colapsaría. Es interesante entonces ponerse a pensar que el país no sobrevive gracias a lo que produce el llamado sector productivo, sino que sobrevive gracias al insumo de remesas de nuestros, entre comillas, ilegales. El problema de esto es que como se trata de dinero y no de capital, este dinero que entra se gasta en consumos a menudo superfluos, ¿no? En seres, adminículos electrónicos, etcétera, y de alguna manera regresa a Estados Unidos este dinero. No se convierte en capital, no se invierte, no se valoriza, no se reproduce. Entonces, a la larga, esto es inflacionario. A la larga, esto lo que implica nada más es una capacidad de consumo temporal porque es válida mientras dure el migrante que manda remesas, mientras dure esa situación. O sea que vivimos una economía postiza, ¿no? El sector productivo es improductivo y lo que hace es crear un tinglado financiero de instituciones para captar las remesas
y cobrar un porcentaje por hacerlas llegar al destinatario. A esto se reduce la empresarialidad del sector productivo. Esto en la economía, pero en la cultura, ya las hibridaciones culturales que tienen ya muchas generaciones de latinoamericanos nacidos en Estados Unidos es pasmosa. Solo les voy a poner un ejemplo, ¿no? En las universidades de California, en los últimos 10 o 15 años han surgido los departamentos de estudios centroamericanos. Y en estos departamentos de estudios centroamericanos a menudo también departamentos de literatura centroamericana y arte centroamericano. ¿Por qué? Porque los niños que nacen allá o que se van muy niños de aquí, muy pequeñitos de aquí, empiezan a buscar sus raíces y quieren saber de sus poetas, quieren saber de sus artistas, quieren saber de sus cultores, quieren saber de dónde vienen. O sea, es un problema de identidad porque nunca van a ser plenamente gringos y tampoco son plenamente guatemaltecos, ¿no? Entonces están en un limbo identitario que los hace buscar. Por supuesto, no todos lo hacen, pero sí el número suficiente como para que las universidades de California estén haciendo proliferar departamentos de estudios centroamericanos. Entonces, esto de alguna manera regresa a Guatemala. Yo conozco profesionales jóvenes que se han graduado, que tienen doctorados en Estados Unidos. Algunos de ellos les cuesta hablar español, pero son especialistas en literatura salvadoreña, en literatura guatemalteca, nicaragüense, etcétera, y regresan a sus países a continuar sus estudios. Esto es un producto de la migración y está modificando el mapa cultural y académico de nuestros países, ¿no? Entonces, naturalmente, la importancia de teorizar en torno a esto es indiscutible. Ahora, también hay aspectos de orden, llamémosle así, técnico, que tienen que ver con las disposiciones migratorias estadounidenses, que tienen que ver con la organización y las acciones de los migrantes organizados, ¿verdad? Aquí y allá. Y para esto, digamos, está nuestro invitado aquí esta mañana. Así que después de esta probablemente inútil introducción, yo le devuelvo el micrófono a Carla. Gracias, doctor. Y bueno, sí, adicionando a lo que ya nos introdujo el doctor Mario Roberto, estamos también pues recordándole que este es un esfuerzo de la Escuela de Ciencia Política por crear espacios de análisis, de debate y de discusión en temas que pues nos interesan a todos y a todas las guatemaltecas y guatemaltecos y por supuesto a los estudiantes. En ese marco entonces es que se hacen este esfuerzo y la justificación por qué abordamos los temas de índole migratorio es porque es una variante que siempre está cambiando, que siempre se tiene que estar actualizando, principalmente por los cambios que se dan en materia política, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, que es a donde mayormente se dirigen nuestros compatriotas, ¿verdad? Aunque también en una menor medida a otros países como en el marco de Europa. Sin embargo, entonces hoy Álvaro ya nos estará ampliando y él va a estar pues visitándonos periódicamente, dándonos actualizaciones, si todo pues así nos permite continuar con este espacio y con todo lo que tenemos acá por parte de universidad también y de la Escuela de Ciencia Política, el apoyo. Acá va a estar entonces Álvaro Caballero siempre actualizándonos en temas migratorios. Y bueno, para contarles un poco de la experiencia de Álvaro, él ha trabajado como miembro del Grupo Regional para las Migraciones en Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos durante el 2012-2014. Ha sido coordinador del proyecto Migración, Juventud Indígena y Rural del INGEP. También es profesor de la Escuela de Ciencia Política. Ha sido consultor de perfil migratorio de la OIM. Actualmente también está desempeñándose en el Instituto de Estudios Interétnicos y nos va a tener también información sobre algunas actividades que ellos están realizando. Y bien, entonces, ya para ya entrar de lleno al tema, Álvaro, me gustaría entonces que empecemos a conversar un poco sobre
algunos antecedentes de, bueno, como hoy mencionamos, el tema es políticas migratorias, tendencias y desafíos. Entonces, en esa línea me gustaría tal vez que hablemos sobre algunos antecedentes de la gestión de migración en Guatemala, México y Estados Unidos, cómo han evolucionado estas políticas públicas relativas a migración en la región, Álvaro. Sí, muy buenos días, un saludo muy cordial para toda la audiencia de Radio Universidad y del programa Políticamente Hablando. Nuevamente reiterando mi agradecimiento y las felicitaciones para ustedes que hacen posible que este programa aborde diferentes temáticas con un enfoque político, diverso, y realmente creo que son discusiones necesarias e importantes para la sociedad guatemalteca. Creo que la introducción que nos hizo Mario Roberto Morales fue muy atinada en el sentido de reconocer que la migración es un proceso que ya implica por lo menos más de medio siglo, hablando de la migración hacia Estados Unidos, y que en las historias o en las narrativas de las personas migrantes hay toda una serie de elementos que nos permiten identificar cómo era el antes y cómo es el ahora en el tratamiento de los diferentes estados implicados, porque la migración tiene el rasgo de que implica a varios estados en un solo proceso. Ahí están, por ejemplo, los estados de origen de las migraciones, que es el caso de Guatemala, los estados de tránsito de las migraciones. Por la posición geográfica, México juega un papel determinante en este aspecto, y finalmente la situación en el país de destino. Es decir, hablar de políticas públicas migratorias implica necesariamente ese rebase del Estado-Nación en cada uno de los países, y sí un enfoque que atienda las diferentes dimensiones, y el transnacionalismo inmigrante es un enfoque que permite esto. Algo que es muy importante indicar es de que las migraciones de ahora no son las mismas que las migraciones de los años 50, de los años 70, de los años 80, ¿verdad? En donde realmente migrar era una cuestión en que se tenía que decidir. Bueno, dejar la familia, la comunidad, los amigos, la cultura, etcétera, el idioma, emprender un viaje que ya tenía ciertos riesgos, pero que no era tan peligroso como lo es ahora. ¿Por qué? Porque había cierta tolerancia a la migración. Había una demanda de trabajadores en Estados Unidos, que es como usted lo dijo muy bien, el principal destino de poblaciones guatemaltecas, y por lo tanto migrar era relativamente fácil. Algunos se iban hasta en avión de la frontera de Guatemala hasta Tijuana, se entraba por ahí regularmente, San Diego, Los Ángeles, se cruzaba el freeway, como le dicen allá, y pues el riesgo era que lo atropellara un carro, así mucho. Hay canciones que reflejan esa facilidad, esa relativa facilidad. Vamos a encontrar en el ámbito de la música norteña muchas canciones alusivas a ese tema. Pero posteriormente se fueron incrementando las emigraciones de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, etcétera. Y el tema de la migración pues empezó a verse ya con una preocupación, es decir, nos están invadiendo los bárbaros, desde el discurso muy de Samuel Huntington allá en Estados Unidos, ¿verdad? De algunos intelectuales conservadores que veían mantener esa tendencia así como un riesgo para el sistema de vida en Estados Unidos. Entonces los primeros cambios, digamos, los primeros indicadores que se fueron registrando fue en que iban ya construyendo algunas barreras en algunos puntos estratégicos en la entrada de Estados Unidos. En San Diego, por ejemplo, en el año 1994, con un gobierno demócrata, se decidió que se iban a poner unas planchas de algunos barcos que habían sido averiados en la guerra de Irak. Entonces ahí empezaron los primeros cambios, empezaron a poner unas planchas, incluso esas llegaban hasta el mar, a la playa y todo eso, porque era el punto, digamos, más común en donde cruzaban los migrantes y las migrantes indocumentadas, ¿verdad? Posteriormente se fueron tomando otras decisiones, y ya más concretamente, en 1996 se emite una nueva ley de inmigración en Estados Unidos que ya consideraba, digamos, un giro en la atención de la política migratoria, pero una fecha que marca realmente un cambio diametral en esta tendencia de las políticas cada vez más restrictivas fue 11 de septiembre de 2001, ¿verdad? Con aquellos atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, al Pentágono, toda esta situación que movilizó un cambio diametral en el enfoque de las migraciones, que anteriormente era económico,
y a partir de esa fecha empezó a ser visto como un problema de seguridad, ¿verdad? Ese, digamos, que es el antecedente inmediato que nos permite identificar algunos cambios, digamos, haciendo esa retrospectiva, porque, digamos, en los aeropuertos ya no se permitía, eran más restringidos los controles, se exigía pasaporte, no permitieron que trabajaran inmigrantes o indocumentados allá en el aeropuerto, los pasos fronterizos se hicieron más difíciles, y se levanta, digamos, el tema y se empieza a abordar desde una perspectiva del enfoque de seguridad. Esta discusión se fue prolongando. Otra fecha importante fue noviembre, diciembre del 2005, cuando se presenta una propuesta de ley que fue muy controversial. Es la propuesta que se conoció con el nombre del senador que la presentó, que era de apellido Sensenbrenner, y que planteaba, entre otras, por ejemplo, levantar un muro entre la frontera de Estados Unidos y México, autorizar el patrullaje de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la frontera, implementar nuevos sistemas de control laboral, ¿verdad? Y otras que, por ejemplo, decía quitar la ciudadanía a los niños que nacían de padres indocumentados. Tenía una serie de elementos que pues prácticamente fueron determinantes en lo que ahora estamos viviendo, porque en marzo del 2006 se aprobó una reforma migratoria que le llamaban allá en el Congreso y en el Senado, y esta autorizó algunos de los puntos que estaban planteados en esta iniciativa Sensenbrenner. Desde entonces se construyó un muro en la frontera, el ejército patrulla, se implementó un sistema de verificación electrónica que se llama E-Verify, y quedó pendiente algo, que es lo que nos trae ahorita a la discusión, que fue la regularización de 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que esperaban realmente que esa reforma migratoria incluyera algún mecanismo para regularizar su situación, porque tenían ya 10, 15 diferentes tiempos, pero años ya pasados trabajando en Estados Unidos, haciendo la vida en Estados Unidos, y no había, digamos, ninguna perspectiva para la regularización de su situación. Entonces ahí es donde empieza una nueva era, digamos, en la gestión de las migraciones. Ese tema pendiente durante más de 7 años, cada gobierno iba diciendo que ahora sí, que se iban a aprobar la reforma migratoria integral. Esa discusión duró 7 o más años. Mucha gente realmente cifró sus esperanzas en esta aprobación de la ley para la regularización de personas que hayan llegado a Estados Unidos por lo menos desde el año 2001, y pues definitivamente nunca se logró. Al contrario, lo que iban surgiendo eran otras iniciativas legales a nivel estatal, ¿verdad? Como la iniciativa de la ley SB 1070 que se planteó en Arizona, y que lejos de ir mejorando las perspectivas, las iba poniendo más difíciles, porque implementaba toda una serie de mecanismos con ciertos perfiles raciales que les daban la autorización a policías, no necesariamente agentes de migración, para que detuvieran a las personas con esos rasgos, ¿verdad? Muy al estilo centroamericano, ¿verdad? De estatura baja, piel morena, pelo liso, negro, etcétera. Y entonces ya con esos criterios podían detener, averiguar su situación, y en caso de que identificaran que era un migrante indocumentado, pues lo remitían a migración. Es decir, lejos de irse generando un ambiente favorable para las poblaciones migrantes radicadas ya en Estados Unidos, la discusión se iba tornando mucho más en contra de este sector. Esta coyuntura realmente movilizó a millones de personas en las ciudades más grandes de los Estados Unidos entre el año 2005 y 2006, que no habían tenido, digamos, que eran inusitadas, ¿verdad? Ya solo Luther King había movilizado a grandes cantidades en aquella época. Algunos analistas compararon estas movilizaciones de inmigrantes por su regularización como históricas en Estados Unidos. Llegó a un momento muy, muy fuerte esta coyuntura, y desafortunadamente el anuncio de esa reforma disipó las movilizaciones. Se ofreció una legalización y estamos al año 2015 y todavía se discute esto. Quizás algo que vino a cambiar el panorama fue el anuncio del presidente Barack Obama a mediados de noviembre del año 2014 de una acción ejecutiva
que iba por la vía rápida, le llaman ellos allá también, al fast track, al tomar decisiones de esa manera ejecutivas, y con esto se abrían las posibilidades para que por lo menos unos 5 millones de los aproximadamente 11 a 12 millones de indocumentados que radican en Estados Unidos fueran beneficiados, toda vez hayan llegado a Estados Unidos en un periodo determinado, las personas adultas tengan un hijo nacido allá, es decir, ya un ciudadano por nacimiento, que es algo que todavía existe, y en el caso de los jóvenes que estuvieran en procesos de superación académica. Es decir, esos eran los dos criterios más fuertes que rigen esa propuesta, y ahora, pues la semana pasada nos topamos con la noticia de que un juez favoreció una demanda interpuesta por 26 estados, abanderados y liderados por el Partido Republicano, que dejaba en suspenso esta decisión ejecutiva del presidente Obama, y entonces ahora esto ha generado una serie de coberturas mediáticas, informaciones y reacciones también entre los diferentes gobiernos de los países de la región del norte, Centroamérica y México, en que plantean pues su preocupación porque esta situación frene, digamos, esta iniciativa que se constituía como una luz al final del túnel para resolver la situación de inmigración de miles de inmigrantes guatemaltecos y millones, 5 millones por lo menos, ¿verdad? Muy bien, Álvaro, gracias. Estamos llegando ya a nuestra primer pausa y vamos a pues continuar después de este pues avance informativo que nos tienen los compañeros de Universidad 92.1 FM. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Se quedó sordo para que el mundo escuchara. Ludwig van Beethoven, el genio de Bonn, de su obra Concierto para piano y orquesta número 4 en sol mayor, opus 58. Y Concierto para piano y orquesta número 5 en mi bemol mayor, opus 73, Emperador. Murray Peraya, piano. Orquesta Academia de San Martín en Los Campos. Director Sir Melville Mariner. Filmado en el Royal Festival Hall de Londres. Presenta José Ángel Lee. Sábado 28 de febrero, 11 horas. Colegio Santo Tomás de Aquino, Antigua Guatemala. Admisión gratuita. La política partidista busca disuadir al votante empapelando postes del alumbrado público, pintando puentes con los emblemas en contienda, atiborrando las carreteras de fotografías con los binomios presidenciales. La política ambiental, por el contrario, procura evitar la contaminación. Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Conferencia que dicta el arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo, decano de la Facultad de Arquitectura de la USAC. Jueves 26 de febrero, 10 horas. Aula virtual Dr. Carlos González Orellana. Segundo piso, edificio antiguo Calusac TDA, Campus Central. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Provial reporta accidente vehicular en el kilómetro 140 entre Chichicastenango y Los Encuentros. Tomar sus precauciones al circular por el lugar. Buses de la ruta 37 circulan con normalidad, aunque los pilotos siguen con temor de ataques contra las unidades por parte de los extorsionistas. Actualizando la información mundial. El ministro de Finanzas de Alemania informó este jueves que rechazaba la solicitud de Grecia de extender el programa de créditos porque no era una propuesta sustancial para solucionar la crisis financiera griega. La víctima de los actos racistas de los fanáticos del Chelsea FC en el metro de París que ocurrieron este martes afirmó que estos deben ser hallados y castigados. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Doctor, me cuenta que padece la enfermedad del olvido. Sí, así es.
Bueno, entonces, ¿sabe qué? Le voy a dar la cura anotada en la receta. A partir de marzo, debe necesariamente suministrarse 3 dosis de estudio diarias. Muy bien. Y con esa misma periodicidad, una ampolla de actualización. Ahí mejorará. Está bien, gracias, colega. Y aquel médico terminó inscribiéndose en la maestría en Ciencias en Salud Pública. Maestría en Ciencias en Salud Pública. Requisitos, entre otros, poseer título de licenciatura en carrera afín a las ciencias de la salud. Graduado, ya sea en la USAC, en universidad privada o extranjera reconocida. Inicio del programa académico, marzo de 2015. Escuela de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. La historia se puede oír. La Fiscalía del Ministerio Público ha solicitado el cierre provisional. La historia se puede leer. También la historia se puede representar. 30 años no es nada para los 10.000 años de historia de Guatemala que verán tus ojos. Obra de teatro que se presenta viernes 27 de febrero, 16 horas, frente al monumento a Rafael Andívar, Antigua Guatemala. Invitan Grupo Experimental de Teatro de la Escuela de Historia Yeti de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Aún se investiga, sin que nadie tenga la última palabra todavía, sobre dónde, cuándo y cómo nace nuestro instrumento autóctono. Pero sí que el 20 de febrero es el Día Nacional de la Marimba, para celebrar con cierto homenaje a la trayectoria artística de la marimba Ave Lira con marimba. Viernes 20 de febrero, 18 horas, frente al monumento Rafael Andívar, Antigua Guatemala. Entrada libre. El conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que te suenan. Y bien, amigos, estamos de vuelta a nuestra segunda fase del programa Políticamente Hablando. Les recuerdo que este es un espacio de la Escuela de Ciencia Política para analizar temas académicos, temas sociales, temas políticos, y estamos bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales y mi nombre es Carla Roldán. Estuvimos conversando y estamos conversando con el licenciado Álvaro Caballero sobre políticas migratorias, tendencias y desafíos, y en la primera parte del programa, quienes no nos pudieron escuchar, estuvimos analizando las diferentes políticas migratorias que se han tomado a través de 1996, un poquito antes de 1996 hasta la actualidad. Esto, pues el programa de hoy va también en orden de que hace 2 días precisamente estuvimos escuchando la noticia de que las medidas ejecutivas que el presidente Barack Obama había decidido implementar en Estados Unidos para poder aliviar la situación migratoria de al menos unos 5 millones de indocumentados fueron frenadas por un juez en Estados Unidos, algo que pues da a notar que se camina sobre hielo delgado, porque si una decisión ejecutiva se puede pues realmente votar y parar de una manera tan sencilla, entonces ¿cuál será el panorama que le espera a nuestros connacionales y a todos los indocumentados en general? Esta decisión pues de este juez de retrasar la implementación retrasa varias acciones, como la acción diferida para los llegados en la infancia, que se denomina DACA, y que iba a entrar en vigor precisamente el día de ayer miércoles, y también la acción diferida para padres ciudadanos o residentes permanentes, denominada DAPA. Estas todas estaban ya previstas para entrar en vigencia en mayo de 2015 y ahora pues entonces hay una gran incertidumbre sobre qué medidas va a tomar el gobierno de Estados Unidos para poder rebatir esta decisión del juez y la demanda de estos 26 estados, entre los que se encuentran 2 demócratas. Entonces, bueno, siguiendo en ese orden, también creemos que es importante analizar otras aristas de este tema. Estábamos conversando tras micrófonos todo lo que esto implementa, ¿verdad? La necesidad de la gente de seguir migrando. Realmente las migraciones no han disminuido, creo que siguen aumentando, y es parte también pues mucho en culpa de los países que no pueden brindar esas oportunidades para que la gente decida y
quedarse y permanecer pues con su familia y desarrollarse en su país. Lamentablemente tienen que preferir arriesgar su vida y causar toda esa separación que también trae tantas consecuencias sociales. Pero entonces ahora platiquemos un poco sobre los planes que se quieren implementar para frenar este tipo de migración y en ese marco creo que podríamos hablar un poco sobre este plan de la Alianza para la Prosperidad que tenemos, ¿verdad? Para entrar, que va a venir, precisamente ayer estaban dando la noticia que ya viene el vicepresidente Biden a hablar con los 3 presidentes del Triángulo Norte, y pues esta alianza entonces, a Álvaro, Mario Roberto, la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, ¿qué opinión les merece? Bueno, yo creo que es interesante que por primera vez Estados Unidos reconoce su responsabilidad en el sentido de que está estrechamente vinculada los momentos en que se han incrementado los flujos migratorios de guatemaltecos y guatemaltecas hacia Estados Unidos con la implementación de políticas que obedecen a ciertos intereses estadounidenses. Por ejemplo, el conflicto armado, de alguna manera ahí está involucrado Estados Unidos. En segundo lugar, la implementación de políticas de ajuste estructural, realmente estas elevaron considerablemente, yo creo que la historia de los flujos, de los procesos migratorios, la motivada por la implementación de políticas de ajuste estructural fue la que provocó un incremento inusitado de la migración. Y ahora también hay otro que es importante, que es otro factor que hay que mencionar claramente, que es el del cambio climático. Nosotros hemos realizado algunas encuestas, algunas aproximaciones, y estamos encontrando que cada vez más a los factores económicos, que son los predominantemente expulsores, se están sumando factores climáticos. Y aquí, de acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático, es de que los países industrializados son responsables de la emisión de gases de efecto invernadero que están provocando que en los países del sur se experimenten estos drásticos cambios. Entonces, me parece interesante que por primera vez Estados Unidos diga, bueno, si no resolvemos las cosas allá, en donde está el origen, esto va a seguir. Y nosotros, por más que estemos ahí corriendo a los migrantes, construyendo muros, levantando todas las tecnologías de aviones no tripulados, drones, etcétera, etcétera, han probado con todos los mecanismos y dispositivos y no han logrado detener la fuerza inmigrante. Eso es un claro indicador de que nada puede contra la necesidad de los pueblos, ¿verdad? Por más muros que levanten. Eso lo decían antes, que no importa, cuando estaban por construir el muro. Y salían muchas caricaturas en donde decían, pues si construyen el muro por bajo, pues se levantan escaleras. Siempre va a haber una forma de evadirlo, ¿eh? Y entonces encontraron que las causas que fomentan las migraciones se deben de atacar en los países de origen. Y digamos, ese es el planteamiento de este plan para la prosperidad que están por implementar, que consiste básicamente en generar una estrategia regional, porque esto implica a los 3 países mayormente expulsores de migrantes de la región centroamericana, que son El Salvador, Honduras y Guatemala, implementar una estrategia de inversiones, digamos, en los departamentos mayormente expulsores, es decir, en los departamentos que representan un alto índice de población emigrada hacia Estados Unidos. Y me parece bien que se atienda a este tipo de situaciones. Pero ahí mi opinión personal y fundamentada es de que no depende únicamente de las inversiones que se vayan a promover o de ciertos salarios diferenciados como tanto se está planteando ahorita, sino que el Estado también tiene una parte, los estados de origen y en el caso concreto Guatemala, es de que al no aprobar leyes de desarrollo rural, por ejemplo, al consentir procesos de expansión acelerada de monocultivos como la palma africana, al consentir sin criterios de Estado el modelo extractivo que realmente se ha identificado que no genera condiciones de vida mejores para las poblaciones, esto va a seguir, ¿verdad? Quizás va a detener de alguna manera a cierto grupo que va a encontrar empleo, esperemos que así sea, ¿verdad? Pero es una apuesta que va más allá de la inversión de $1,000 millones o de la cantidad que logren dialogar y negociar en la visita que van a hacer a Estados Unidos y la que van a tener del vicepresidente, pero por primera vez se está atendiendo, digamos, las causas, quizás de una manera superficial,
Pero creo yo que vale la pena insistir, y esto lo viene haciendo sociedad civil, sectores académicos desde hace varios años, en que el Estado de Guatemala debe ampliar las oportunidades educativas en salud, trabajo y salarios dignos, y en política de vivienda, para que las poblaciones no se vean en la necesidad de tratar de correr grandes riesgos por hacer realidad sus metas, sus propósitos familiares. Y un elemento muy importante ahora también que está saliendo en los estudios cuantitativos sobre migración es de que increíblemente las remesas se están utilizando. Una encuesta que pasó Oxfam hace unos meses encontró que 74% del uso de las remesas está destinado a la alimentación, ya ni siquiera a lujos, ni siquiera a comprar aparatos o cuestiones de ese tipo, sino que es para la alimentación. Entonces quiere decir esto que las remesas están de alguna manera también contribuyendo a garantizar el derecho a la alimentación de las poblaciones guatemaltecas y por lo tanto a disminuir o a por lo menos mantener a flote las estadísticas tan vergonzosas que como Guatemala tenemos en el caso de la desnutrición crónica infantil. Y sí, perdón que te Sí, interrumpa, Álvaro, pero sí, cuando conversamos en el último programa que tuvimos sobre migración, la persona, pues el vocero de Conamigua precisamente nos decía que a pesar de que se estaban implementando más políticas migratorias para detener la inmigración, las remesas continuaban aumentando y se proyectaba que para este año continuaran aumentando. Entonces, lo que analizamos nosotros a veces, cuando platicamos con María Roberto, platicamos pues en otros círculos, es que qué pasaría si esta remesa realmente ya no llegaran, ¿verdad? Sí se descalabra, creo yo, todo el sistema, pues para muchas personas el sistema económico, y también y sumando lo que tú mencionabas sobre todas las lo que el Estado guatemalteco debe de buscar para poder promover que las personas acá se desarrollen como seres humanos en sus familias, en sus metas y todo. Creo que también hay que trabajar en el marco de la desigualdad, que acá en estos países es demasiado, hay una gran brecha en desigualdad. A mí me parece que este plan para el Triángulo Norte de Centroamérica vendría a ser una especie como de sistematización legal internacional de una política que ya existe, es decir, de la penetración del capital corporativo transnacional sustituyendo nuestras economías, ¿no? Porque estos planes de prosperidad y desarrollo van a incrementar la minería, el extractivismo, la palma africana, lo que ya se está haciendo, solo que a una mayor escala, ¿no? Y yo creo que, dada las características de nuestra población, eso implicaría un grado de militarización de la población civil. Que es una política que este gobierno empezó ya con todo ímpetu, ¿no? Aquí se ha militarizado la seguridad interna, ¿no? Y Pérez Molina se jacta diciendo que tienen tanto armamento, que tienen tantos hombres armados, y la criminalidad continúa, ¿no? Porque también es un negocio. Entonces, a mí me parece que este plan para el Triángulo Norte vendría a sistematizar la y a ampliar la política, digamos, del capital corporativo transnacional que ya existe, y algo más grave todavía que que sería la militarización de la población civil en toda la zona norte de Centroamérica, ¿no? Pero ¿a qué se debe esto? Pues a la incapacidad, la falta de voluntad de las clases dominantes de nuestros países de implementar un plan de desarrollo económico nacional o regional que involucre a toda la gente en el trabajo, en el salario, en el consumo, ¿no? No se quiere hacer esto, se quiere que el capital corporativo extranjero venga para hacerse socios minoritarios de él, ¿verdad? Y seguir. Nuestra oligarquía es rentista, no es capitalista, no es competitiva, no es empresarial, no es emprendedora, es rentista, es feudal. Y quiere seguir siendo así. A mí me parece que la alternativa sería un proyecto económico de país a corto, mediano y largo plazo que nos haga autosuficientes, por lo menos alimentariamente, ¿no? Por lo menos, en fin.
Sí, eso es clave. Es que la verdad, hablar de migración nos lleva a hablar de varios temas a la vez, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, otra tendencia muy fuerte es de que Guatemala, en lugar de estar construyendo su soberanía alimentaria, está cayendo en la dependencia alimentaria, ¿verdad? Eso lo hemos visto ya en algunos programas también cuando se analiza el tema de la política agraria, agrícola, y la importación de alimentos es cada vez mayor. Entonces, todas estas, digamos, inconsistencias redundan en que la migración se va a incrementar, es decir, la migración es el reflejo de una serie de factores, ¿verdad? Que están intersectados, se juntan, digamos, y al factor económico se le suman estos otros, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente, solo el término prosperidad, ¿verdad? Ya ahí ni siquiera es desarrollo. Exacto. Y eso que el término desarrollo también está fuertemente cuestionado, ¿verdad? Pero en efecto creo yo que puede ser el inicio de una nueva gestión de las migraciones en donde se aproveche esta situación para decir, mire, está bien atacar las causas, pero no únicamente a través de este programa, sino que implica cambios estructurales, por lo menos en temas nodales para la sociedad guatemalteca, como lo son la tierra, la vivienda y la alimentación, y el trabajo, por supuesto, ¿va? Trabajo bien pagado, no con esos salarios diferenciados que, insisto, se quieren implementar y que nos condenan realmente al conformismo, a la explotación como un factor inherente a la historia guatemalteca, ¿va? Que hunde sus raíces en la colonia y que increíblemente persiste en esta finca que está gobernada por este tipo de personas que creen que es mejor tener 1,000 quetzales en la bolsa que comer tortillas con sal. Eso es totalmente incoherente, ¿va? Entonces, sí, la migración es el reflejo de una serie de factores que al analizarlos efectivamente, al encontrar realmente causas y efectos, pues nos permite y nos remite necesariamente a no quedarnos nada más con este tipo de programas que se vienen a impulsar, sino a ver las soluciones de manera más duradera e integral, ¿verdad? Ya vamos casi llegando a nuestra segunda pausa, pero antes de irnos tal vez me gustaría solo dejar la pregunta. ¿Quiénes deben entonces asumir ese rol para el país en cuanto a evitar que haya más migración y todas estas, lo que deriva de las migraciones, ¿verdad? Con eso creo que nos vamos a ir a la segunda pausa y vamos a seguir analizando el tema. Por favor, no nos cambie. Nacimos con una visión académico-política, propositiva, vinculante, socialmente comprometida. Que la única institución que puede sacar adelante a nuestro país es la Universidad de San Carlos. Y radiofónicamente auditiva. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que sueñan. Las personas creen que las universidades juegan un papel importante en el desarrollo del país. La universidad se caracteriza por su vocación popular. Dice un médico amigo que los estudiantes debemos ser la conciencia crítica de la universidad y esta a su vez la conciencia crítica del país. La universidad ha dejado de ser una prioridad dentro de las políticas de gobierno. Es una universidad crítica y comprometida puesto que ha estado al lado de las mejores causas. Pero la educación superior no es un juego. La 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa Jornadas Académicas de Rectoría 2015, presenta Educación Superior en Guatemala, Presente y Futuro. Una serie de entrevistas especiales en donde los rectores de todas las universidades establecidas en el país pondrán en evidencia el verdadero papel de la universidad y su proyección en el devenir histórico. No es casualidad que la universidad se haya quedado rezagada en su quehacer tanto científico como político. Lo que hoy estamos viviendo, más allá de las crisis financieras, es fundamentalmente una crisis de identidad. Reubicar a la universidad en una alta prioridad
prioridad nacional. Educación superior en Guatemala. Presente y futuro. Una producción elaborada con la iniciativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el marco de la conmemoración de los 339 años de su fundación. Jornadas Académicas de Rectoría 2015. Presentada a través de TV USAC, la televisión alternativa y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Se puede afirmar que es una marcha y van profesionales de casi todas las ciencias. Ciencia política, historia, comunicación social, relaciones internacionales, trabajo social, economía, derecho y antropología también. Funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad y hasta profesionales por graduarse en la cuenta. Se puede decir que caminan hacia el futuro. Se dirigen a recibir la maestría en análisis estratégico, seguridad y geopolítica. Requisitos que tuvieron que llenar: solicitud, fotostática de título, fotocopia de DPI legalizada, 2 fotografías, perfil de investigación de tesis, hoja de vida y pago de matrícula. Más información en la Escuela de Ciencia Política, edificio M5, segundo piso, salón 208, Ciudad Universitaria, zona 12. Teléfono 5573-6025 o al correo posgradopolitica@usac.edu.gt. Inscripción 25 y 27 de febrero. Doctor, me cuenta que padece la enfermedad del olvido. Sí, así es. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Le voy a dar la cura anotada en la receta. A partir de marzo, debe necesariamente suministrarse 3 dosis de estudio diarias. Muy bien. Y con esa misma periodicidad, una ampolla de actualización. Ahí mejorará. Está bien, gracias, colega. Y aquel médico terminó inscribiéndose en la maestría en Ciencias en Salud Pública. Maestría en Ciencias en Salud Pública. Requisitos: entre otros, poseer título de licenciatura en carrera afín a las ciencias de la salud, graduado, ya sea en la USAC, en universidad privada o extranjera reconocida. Inicio del programa académico, marzo de 2015. Escuela de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. Rosario, en el segundo mes del año, ¿qué celebraciones tenemos en Guatemala? Déjeme pensar. El Día de Candelaria. El Día de Candelaria es una celebración espiritual, pero no compete a todos. Entonces, el Día del Cariño. Pero esa es una celebración muy comercial. El Día de Carnaval. Pero esa es una celebración que no es de nuestra cultura. ¡Ah, ya sé! El Día de la Marimba. La marimba. Instrumento de identidad nacional, motivo por el cual Senderos de Hormigo en Vivo celebra el Día de la Marimba. Con la presentación de la marimba Reina Municipal de la Municipalidad de Villanueva y la actuación estelar del comediante El Chicote. 20 de febrero, 12 horas, Parque Central de Villanueva. Invita Dirección General de Extensión Universitaria, Municipalidad de Villanueva y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Una radio para ir y enseñar a todos. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Bueno, muchas gracias. Estamos ya llegando a nuestra última parte del programa. Hoy estamos conversando sobre políticas migratorias, tendencias y desafíos. Como invitado tenemos al licenciado Álvaro Caballeros y recuerde que es un espacio de la Escuela de Ciencia Política coordinado por el doctor Mario Roberto Morales y quien les habla es Carla Roldán. Estuvimos analizando entonces algunas partes de estas políticas migratorias hasta la actualidad, ¿verdad? Con lo que las medidas ejecutivas que el presidente Obama pues estaba implementando, tratando de implementar y que fueron frenadas por un juez federal de Texas. También hablamos sobre el plan o la Alianza para la Prosperidad que tiene pues también implementado o se pretende implementar en el Triángulo Norte de Guatemala y ya vamos a culminar entonces con el análisis de que de quién entonces deberá asumir ese rol realmente para evitar la más emigración y pues evitar que la gente se quiera ir y más que todo los niños que como en otros programas también conversamos anteriormente que es como la cara más triste de que se quieran ir y que no encuentren un panorama aquí esperanzador y que prefieran arriesgarse tanto a irse
caminar estos trayectos, ¿verdad? A veces sin acompañar. Entonces, ya para ir concluyendo, en este poco tiempo que nos queda, Álvaro, entonces cuéntanos cuál es la opinión acerca de esto y los planes que hay tal vez en el Congreso para crear este denominado código migratorio en ese marco legal. Sí, bueno, digamos que aquí el tema de evitar la migración pasa necesariamente por la necesidad de generar condiciones de vida dignas, ¿verdad? Lo veníamos mencionando. Al Estado le corresponde la parte de la generación de políticas, leyes favorables para el desarrollo rural, que de ahí se viene, digamos, el mayor porcentaje de migraciones, políticas sociales, políticas de vivienda, políticas de salud. Es decir, quisiéramos que sucediera lo contrario a lo que está sucediendo actualmente, porque venimos experimentando unos caos, por ejemplo, en el tema de la salud. El tema de la salud en Guatemala es pero delicado, es increíble que se mezcla toda una serie de factores que van desde una baja asignación presupuestaria en relación del PIB a los gastos en salud, hasta, por ejemplo, triquiñuelas ahí de ver quién se roba la medicina, tanto quién se la roba o quién hace el mejor negocio con la medicina. Es decir, es el modelo, es el estado de corrupción que existe en Guatemala. Lo que impide también atacar la corrupción es atacar las causas de la migración también, porque un pueblo que tiene acceso a salud, a educación, pues es un pueblo que necesariamente va a vivir acá. Es decir, es compleja la situación, requiere de políticas, digamos, de un nuevo sistema político en donde elijamos a gente que realmente destaque por su claridad, por su proyección, por su liderazgo, cosa que ahorita no tenemos. Y lo otro es que también se hace necesario combatir la desigualdad, que usted mencionaba hace un rato, ¿verdad? Y esto es determinante. Por el otro lado, también tenemos que vernos como un país de destino de migración, y por lo tanto, el Estado de Guatemala carece de una política pública migratoria. Muy bien, tenemos una llamada, Álvaro. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Felipe López, de la zona 21. ¿Aló? Sí, gracias, Felipe. Adelante con su pregunta. Mi comentario es esto, de que es lastimoso que toda nuestra gente viaja por ahí. ¿Pero por qué razón es esto? Porque el valor de nuestra moneda se ha ido devaluando. A mí me recuerda en los años 70, yo tuve la oportunidad de viajar en ese maldito país. Pues, sin embargo, no quise. ¿Por qué razón? Porque yo sí conozco la historia, ¿no? Lo que hay que hacer aquí ahorita es recuperar el valor de nuestra moneda. Porque en ese tiempo el maldito dólar valía 90 centavos. Entonces, nadie quería ir si poca gente viajaba. Entonces, pues, como ahora va valiendo más, por eso la gente, y aquí falta de oportunidades. Y ya no hay que permitir que las empresas extranjeras vengan a extraer recursos naturales aquí. Y otra cosa, nuestro país es agrícola, lo dijo Colón Margueta, y lo sigue sosteniendo. Es trabajo para otras gentes que puedan venir a trabajar aquí en nuestro país. Ese es mi comentario. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias por sintonizarnos y por su comentario. No sé si tienes alguna... Sí, la verdad que coincido totalmente con el compañero que nos llamó, de que realmente me hizo recordar un estudio que estuvimos haciendo en que había una comunidad que tenía tierra beneficiada por el INTA en los años 80, pero tenían una finca 96 caballerías y ya vendieron como 80 caballerías y todo está con palma. Y el estudio lo hicimos comparativamente con otra comunidad que tuvo acceso a tierra, que no la ha vendido y que se dedica a la agricultura. Y lo que encontramos es de que la comunidad que tiene tierra y se dedica a la agricultura viven felices y tranquilos en su comunidad, y los que vendieron su tierra se vieron forzados a ver qué hacían porque se les acabó el dinero y están migrando a la capital, a otras regiones y a Estados Unidos. Entonces, definitivamente, sí, la cuestión agrícola es algo que hay que valorar y reconocer, apoyar nuevamente la agricultura, porque ahí está la clave para enfrentar una serie de desafíos que como país tenemos. Y pues, volviendo a la discusión que teníamos, es de que el Estado de Guatemala también debe formular una política nacional de desarrollo y a la vez una política pública migratoria, porque es también incoherente e inconsistente que estemos atenidos a lo que suceda o lo que decidan los republicanos o los demócratas en Estados Unidos, cuando en Guatemala no hemos sido capaces también de definir una política migratoria
y de actualizar una ley de migración también. La última actualización que la ley de migración tuvo fue en el año 1998 durante el gobierno de Álvaro Arzú, y el gran cambio que hizo fue la privatización de la emisión de los pasaportes, que antes los emitía la Dirección General de Migración, no cobraban como ahora, digamos, y ahora pues ese es un negocio de millones de quetzales también. Ese fue el último cambio, pero hay una serie de necesidades, hay una serie de vacíos, y uno de los que nosotros consideramos determinante es igualmente la regularización de miles de personas que viven en Guatemala desde hace 15 o 20 años y que no han logrado ni siquiera obtener lo que antes era una cédula o ahora es un DPI. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de migración excluyente, inconsistente, que no está adaptada a nuestros tiempos y que amerita, digamos, de un enfoque de derechos humanos también, porque Guatemala, al ser un país de tránsito, también incurre en una serie de abusos y violaciones hacia las personas que buscan llegar a otros países, pero irremediablemente tienen que transitar por territorio guatemalteco. Entonces este es un tema pendiente, es un tema que se debe de movilizar. Ya hubo un intento con una iniciativa que era la 4126, allá por el año 2005 se promovió, se quedó ahí como otras iniciativas de las buenas en el Congreso. Y ahora pues el año pasado el presidente de la Comisión de Migrantes del Congreso, Jean-Paul Brier, presentó una propuesta para un código migratorio que fue trabajado en una mesa intersectorial y que de alguna manera retoma algunos de los elementos que estaban contenidos en aquella iniciativa, trata de incorporar el enfoque de derechos humanos, plantea la creación de un Instituto Nacional de Migración, considera que es la única forma de resolver graves problemas recurrentes en la Dirección General de Migración, entre estos corrupción, ineficiencia, etcétera, etcétera. Y esperamos, pues creemos que tiene un buen enfoque, que es una buena propuesta, pero desafortunadamente se choca con una serie de intereses, ¿verdad?, políticos, económicos o institucionales que muchas veces bloquean que este tipo de leyes que son buenas sean aprobadas, como la iniciativa 4084, la ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural. El movimiento campesino lleva peleando ya como 3-4 años en esta nueva época, digamos, la aprobación de esta ley, y por ser buena no pasa, ¿no? Y creo que lo mismo puede pasar con este código migratorio. Esperemos que no, esperemos que los políticos se den cuenta realmente. Ahora el tema de migración, todos hablan en nombre de los migrantes, ¿no? Hasta los empresarios alaban al migrante, el gobierno alaba a los migrantes, todo el mundo los ve como héroes ahora, y entonces yo creo que hay que ser coherentes y consistentes con esta importancia que la migración tiene para el sostenimiento de la economía familiar guatemalteca y de otras familias que radican acá y que benefician con esas familias en los países de origen. Bien, Álvaro, muchísimas gracias nuevamente por habernos pues actualizado en el tema. Vamos ya llegando casi al final, entonces vamos a dar unos anuncios antes de concluir y pues agradecerte, y vamos a tenerte como invitado, esperamos, pues como te comentaba, periódicamente. Queremos comentarles que precisamente para entender mejor todo el tema de migración tenemos, Álvaro nos trae el Diplomado de Migración de Pueblos Indígenas, el cual tiene una duración de 40 horas divididas en 20 de formación presencial, 5 módulos de 4 horas cada uno, los días viernes cada 15 días a partir del 6 de marzo. Estos se estarán llevando a cabo en la sede del Instituto de Estudios Interétnicos, que está ubicado en la 10ª calle 937 zona 1, en horario de 9 a 1 de la tarde. Para mayor información y sus inscripciones pueden escribir al correo barbara.rendon@usac.edu.gt o comunicarse al teléfono 2251-2391. Les repito, el teléfono es 2251-2391. Entre los contenidos de los módulos habrá teoría y método para la investigación migratoria, identidad, multiculturalidad y enfoque sociocultural, perspectiva histórica y contextual de las migraciones, grupos vulnerables de niños y niñas, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas, el marco legal institucional y enfoque de derechos humanos. Bueno, y ya con esto concluimos. Agradecemos nuevamente tu visita. Muchas gracias, doctor, también. Nos vemos el próximo, y nos escuchamos, ¿verdad? Porque nos puede ver también, como le comento, en www.radiosac.tk el próximo jueves, y recuerde que www.facebook/políticamente hablando, ahí nos encuentra, siga nuestra página y habrá más información.
Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación. Y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.